Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 con 3 minutos en la República Argentina. Jornada con mucha lluvia. Dicen que el agua se termina hoy. Y mientras tanto, lo que está pasando acá en el Congreso de la Nación en una semana que debería ser muy importante, porque recordamos que sigue la intención, por lo menos en teoría, de trabajar con el dictamen de la Ley Bases y avanzar el día 23 o 24 con la sanción en la Cámara Baja. Hubo declaraciones en ese sentido, por ejemplo, de Pichetto. Sobre los títulos parecería que hay acuerdo, pero uno mira lo que está pasando en detalle con otras cuestiones y la verdad que hay temas y artículos que todavía no están cerrados. Es la cuestión principalísima de esta semana. Ella es María Caferata. María, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? Bien, Buen bien. día. Aquí andamos. Sí, estamos en una situación delicada, Sí. se podría decir, porque en el cronograma oficial que tenían en el gobierno nacional se especulaba con que esta semana, martes o miércoles, arrancaba a darse el debate en comisión de la Ley Bases y su respectivo paquete fiscal. Ahora, nos encontramos que hay convocadas varias comisiones para su conformación, martes, miércoles y jueves, y las comisiones que corresponden al debate de la Ley Bases no están. ¿Y qué es lo que te dicen, por ejemplo, de parte de la oposición, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, con los cuales conversan con Menem y que son los files de la balanza que van a definir la votación después en general de la Ley Bases? Nadie se comunicó con nosotros. Exactamente. Vemos que la Libertad Avanza está más mezclada con su propia interna partidaria que con la posibilidad de debatir la Ley Bases, y los tiempos no nos dan. Dicen. Exactamente. Porque si la idea era la semana que viene tener al menos la media sanción en general de la Ley Bases, dicen, todavía falta terminar de corregir, puntear, porotear varios artículos que no están del todo claros. No nos podemos hacerlo solamente en un par de días, necesitamos tiempo, necesitamos mesas formales, mesas informales para poder conversar acá en el Congreso, y eso no lo tenemos hoy en día. Llegó Gonzalo Solabarrieta. Gonza, ¿cómo te va? Buen día. El saludo porque vamos a la primera nota. ¿Bien, caballero? Bien, Pato, buen día para vos, para Mary. Vamos a escuchar un protagonista que nos va a contar seguramente un poco más actualizado cómo viene este panorama interno en la Cámara de Diputados. Bueno, y tenemos con Solabarrieta en un ratito todo lo que tiene que ver también con trabajo en comisiones, que está linkeado con lo que decía María, a ver si en algunas se avanza para el tratamiento en comisiones de la Ley Bases. Presentación y la nota, por favor. A ver.
Bueno, con el diputado Pedrini tenemos básicamente dos temas, ambos importantes. Comenzamos por lo que tiene que ver con la idea del oficialismo de discutir esta semana en comisión el tema de la ley bases y avanzar el tratamiento la semana que viene. Bueno, está la idea, pero todavía falta el entretejido, falta avanzar concretamente. ¿Qué dice Pedrini? ¿Qué dice el Bloque Unión por la Patria, no? Buen día. Preferiría hablar no el nombre de los 99 diputados porque sería un tanto osado porque no tuvimos reunión de bloque. Sí me parece un desatino tratar de esta forma la ley base. No creo que den los tiempos para llevarla al recinto la semana que viene, ¿no? Es una ley densa, con distintas temáticas que debería tratarse por separado, pero bueno, han decidido de todos modos tratarlo todos juntos. Algunas comisiones a las que debería ir no están conformadas. Se habla de que el tratamiento sería de la misma forma que en enero para llegar al 23. Yo creo que así sea, que se lo trate en comisiones conjuntas, que expongan los funcionarios del Poder Ejecutivo y que luego se emita un dictamen, me parece demasiado apresurado. Diputado, consulta, porque el oficialismo está contando los votos, me parece que con más exactitud o más precisión que en enero, y en enero lo que se dio fue que fallaron aliados potables o posibles de Hacemos por la coalición federal, esto es el bloque de Pichetto, pero se habían incorporado al gobierno por cuestiones económicas, no al gobierno, pero que habían acompañado diputados tucumanos. ¿Puede haber que por cuestiones de presupuesto y cuestiones económicas se repita con otros diputados lo que pasó con los tucumanos o no, Pedrini? Yo no creo que eso suceda. Creo que las fugas que tuvimos fueron las que existieron y no va a haber más. Esa es mi opinión al respecto. Yo descarto que perdamos ninguno de los diputadas que tenemos en el bloque actualmente. Y consulta, por ejemplo, porque ustedes, digo, como oposición, en la votación en general, en enero habían perdido, pero después la cuestión se modificó en lo que era el tratamiento en particular. Uno habla con muchos radicales, no con todos, pero con muchos, uno habla con la gente de la coalición cívica y dicen, che, delegación de poderes no queremos por principios, básicamente lo dice el bloque de la coalición federal. ¿Ahí cree que ustedes podrían hacerse fuertes? Digo ustedes por Unión por la Patria, más parte de lo que es el bloque de Pichetto, más parte, la coalición cívica, más otros sectores, ¿podrían endurecerse y juntar 129 o cómo lo ve ese tema? Bueno, en enero perdimos en general, la votación en general, y la delegación de facultades. La delegación de facultades se había aprobado, para mi sorpresa. Ahí fracasaron todos mis pronósticos porque yo dije, bueno, si ya pasó en general y pasa la delegación de facultades... Lo otro va a circular. Claro, mi sorpresa fue que en fideicomiso ahí fue donde se trancó la votación. Perdón, Pedrini, Consulta en su carácter, Pedrini, de escribano, por lo que pasó la semana pasada, porque en algún momento en la reunión de la Comisión de Juicio Político alguien preguntó si había un escribano, Pedrini levantó la mano, dijo soy escribano, se elaboró un acta. ¿Cuál es la posición de Unión por la Patria para el tratamiento otra vez de ese tema? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Ustedes insisten con las autoridades conformadas o no? Primero le quiero decir que efectivamente soy escribano, pero no actué como escribano, lo dejé claramente establecida la situación de que no tengo competencias
fuera de la provincia del Chaco. El Chaco, claro. Mi competencia se reduce al lugar donde tiene asiento el registro notarial del que soy titular. Bueno, aclarado esto, me ofrecí si necesitaban labrar un acta, habida cuenta que no estaba el secretario administrativo de la comisión, se había retirado. Nos trajo el informe de que el presidente de la Cámara había decidido suspender la reunión y se retiró. Bueno, ante esa circunstancia, el expresidente de la Cámara, Emilio Monzó, planteó que el presidente, él sabía bien porque había ejercido la presidencia de la Cámara, lo que hace es convocar a la comisión. Una vez que la comisión tiene quórum, ya pierde toda potestad sobre la misma. O sea, la comisión se autonomiza y cumple con su cometido. Eso es lo que sucedió. Para mí, la elección de las autoridades de la comisión es absolutamente legítima y lo que hay es un mal accionar por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados en volver a convocar a una reunión para elegir autoridades cuando las autoridades ya están legítimamente electas. Estamos. Bueno, vuelvo al tema de lo que pasa con la ley Bases. Usted dice, sorpresivamente acompañaron lo que es delegación de facultades, se trabó con los fideicomisos, y ahora ¿cómo lo ve al oficialismo? ¿Lo ve más consistente juntando los 129 votos en particular? Digo, más que nada, no por ustedes, porque ustedes van a votar en contra, pero por lo que usted puede hablar con diputados provinciales, lo que puede hablar con el pichetismo. ¿Qué información tiene, Pedrini? Bueno, ahí lo que veo son fracturas en todos los, salvo en el PRO y en la Libertad Avanza, tanto del radicalismo como del pichetismo, como ustedes lo denominan, escucho voces críticas. Ahora hay que ver si esas voces críticas luego se traducen en un voto en contra. Ahí estamos, el diputado Juan Manuel Pedrini, hombre de Unión por la Patria, provincia del Chaco, escribano. Pedrini, ¿cuándo viene para Buenos Aires esta semana? ¿Mañana? ¿Ahora? No, hoy mismo. Esta tarde estoy volando para allá. Ahí está. Gracias, diputado. Hasta cualquier momento. Buen día. Gracias a ustedes. Muy buen día. Bueno, muy bien. Estamos en la primera mañana. En un rato les decía, estamos con Gonzalo con el resumen de todo lo que pasa con comisiones. Y estábamos con María. Bueno, María, me parece que lo que dice Pedrini va en línea con lo que vos señalabas, ¿no? Sí. Es como que faltan hechos puntuales y concretos para avanzar. Sí, falta la consolidación, de la citación propia del plenario de comisiones, pero falta el clima político también. Ahí es bueno eso de falta el clima. ¿Cómo se logra, María? Y porque, a ver, el reclamo general es de parte de la oposición dialoguista, que es la que importa a la hora de definir, determinar, de definir cada uno de los artículos. Es que no hay diálogo, no termina de haber contacto con un Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que todavía tiene que de calmar a los propios. Estamos en una situación que a 4 meses de que haya asumido Javier Milei, en un momento que, pese al actual contexto económico, Javier Milei sigue manteniendo una muy buena imagen positiva y le sucede en la Cámara de Diputados que se le rompe su propio bloque oficialista. Y hay muchas cuestiones que todavía falta resolución que dependían de que Javier Milei volviera a la Argentina. Por ejemplo, Marcela Pagano. ¿Qué va a hacer Marcela Pagano respecto a la presidencia de la Comisión de Juicio Político? Que Martín Menem sostiene que eso no se conformó y no es válida las actas que se firmaron en ese momento. Anoche hubo elogios públicos, estuvo en un canal de cable, Martín Menem, hubo elogios públicos, lo estuve viendo, para con Marcela Pagano. Así que bueno, dijo, es una diputada impecable, una gran trabajadora, planteó que en algún momento ellos la veían para finanzas, pero hubo mucho reconocimiento. Bueno, es que el viernes se reunieron. Hubo una reunión el viernes. Martín Menem está en un proceso de
¿cómo se dice? Control de daños interno adentro del bloque oficialistas, que llegó al punto máximo el miércoles a la noche cuando se lo desplaza Oscar Sago, y la continuación, que fue el viernes a la mañana, con la ruptura del bloque oficialista. Ahora están en proceso la definición técnica del interbloque de La Libertad Avanza, de modo que los 3 diputados del nuevo bloque MID puedan sumarse a un interbloque oficialista, pero hasta que eso no se termine de resolver, Pato, es muy difícil que se genere el clima para comenzar las negociaciones tan delicadas como son la chiquita del articulado de la ley bases, que es un proyecto inmenso con un montón de cuestiones muy específicas. Bueno, enseguida estamos con Más de María, con placas y con información. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, pregunta primero para vos, tiene que ver con algún dato. ¿Hay comisiones clave importantes que se están habilitando esta semana? ¿Qué tenés? Dale. Sí, esta semana se van a habilitar 14, en realidad, que se van a constituir para lo que será la conformación casi completa 14 de las comisiones. Claro, son 14 y a estas 14 hay que sumarle 2 comisiones que ya están conformadas y que se van a reunir. El martes, una nueva reunión informativa, la tercera de lo que es esta Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde se se continúa tratando el tema de los jubilados. Mañana será un día clave porque, por lo menos, lo que fuimos hablando con distintos diputados tendrá una parte informativa donde habrá diálogo, intercambio, debate, como siempre, pero también con la búsqueda de un dictamen. Por ejemplo, la semana pasada algunos diputados nos mencionaban esta posibilidad como algo casi concreto. Mañana 4 de la tarde, con la presidencia de Brouwer de Koenig, será la tercera reunión. Bueno, un tema muy sensible. Ampliamos en un ratito con el señor Gonzalo. Y María, placas, María, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a conversar con uno de los puntos más centrales de la ley bases, que es el capítulo de privatizaciones. Recordemos que cuando la ley base se termina cayendo originalmente en febrero, esa vuelta al debate a comisión que se termina acordando en bajo recinto entre los principales jefes de bloque de la oposición dialoguista y el oficialismo, era porque se estaba por dar el debate de el capítulo específico de privatizaciones. Ya veníamos de un proceso en el cual muchas de las facultades delegadas y las emergencias se habían estado cayendo. En la votación particular, el gobierno nacional no estaba conforme, La Libertad Avanza no estaba conforme con cómo la oposición le estaba desguazando el proyecto, básicamente, en puntos que Javier Milei consideran que eran centrales sobre el texto de la ley. Llegan al capítulo de privatizaciones, el número no estaba, entonces ¿qué decisión toman? Bueno, devolvamos el proyecto a comisión porque no nos van a hacer caer todas las privatizaciones. Antes había caído el paquete fiscal, ¿te acordás? Antes había, pero eso se había caído, antes, Pato, antes del debate del que se hubiese dictaminado. Fue por parte de esas negociaciones que hubo otra parte con el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero bueno, ahora nos encontramos con el último borrador, que insistimos, es un borrador porque con lo que va a trabajar el gobierno nacional, el oficialismo, es con el proyecto original que se había dictaminado, que hoy ya está en el debate de comisión. Lo que va a hacerse en todo caso va a ser modificar el dictamen final. Lo que hace es reducir de las 41 empresas públicas a privatizar, las lleva a 18, es decir, casi más de la mitad la cantidad de empresas públicas que pone sujetas a privatización para la disponibilidad del Poder Ejecutivo. Y lo que hace también es una diferenciación, porque no sé si se acuerdan que en el proyecto original vos tenías todo el listado. Había un anexo, 41 empresas públicas, y lo que la oposición tenía que votar al oficialismo era que dejaba sujetas a privatización esas 41 empresas públicas y en todo caso decidía el Poder Ejecutivo. Ahora el Poder Ejecutivo lo que hizo es dividirlo en 3 anexos, de alguna manera, ¿no? Algunas son para la privatización total, otras que se pueden hacer privatización total o concesiones, y otra que tiene que ver con la privatización parcial. Vamos al listado de las empresas que serían de Habló privatización ayer Martín total. Menem un poquito del tema privatizaciones, habló un ratito. Dijo, no todas son para privatizar mañana, pero si vos tenés la ley, claro, tenés esa herramienta legal, pero no significa, dice, que mañana se vendan todas. Pero vamos, es un escenario muy distinto que genera más voluntad de acompañamiento para algunos sectores que tenían algunos pruritos ideológicos con avanzar con la privatización, como el caso del radicalismo, muy claramente. El radicalismo había sido uno de los sectores más críticos al proyecto original en el capítulo de privatizaciones, con un montón de planteos de pedidos de modificación. Pero bueno, vamos a la próxima placa para el caso de privatización total. Acá vos tenés
Aerolíneas Argentinas, que es de alguna manera el caballito de batalla ideológico en torno a la justificación del por qué hay que privatizar empresas públicas. Sí. Y esto es tanto la Libertad Avanza como el PRO, como algunos sectores del radicalismo que vienen insistiendo en que Aerolíneas Argentinas es demasiada, sostiene pérdida, requiere demasiados recursos por parte del Estado Nacional, entonces hay que privatizarla. Fue parte de una discusión muy larga en los últimos 2 años, incluso durante la campaña, sobre la importancia de Aerolíneas Argentinas como empresa estatal que sostenía Unión por la Patria, con la crítica de la Libertad Avanza y el PRO. Era notorio el esfuerzo de Unión por la Patria por mostrar que se reducía el déficit. Exactamente, hubo muchos especialistas, vinieron los encargados de Aerolíneas Argentinas, con el protagonismo del propio Mariano Recalde, por ejemplo, senador. Y demás, expresidente de las Argentinas. Después tenés Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo SAU. Estas 5 empresas serían sujetas a privatización total en el proyecto actual de la Ley Bases. Ahora vamos a otro capítulo que tiene que ver con, pueden ser privatizaciones totales o pueden ser también sujetas a concesión pública por 10, 20 años, que son, vamos a la próxima placa. Este es el, exacto, ahí está. Tenemos AISA. Sí. Empresa pública pesada, importante. Totalmente. Privatizada, vuelta a estatizar, efectivamente. Exactamente, hay que ver con algunas dudas en algunos sectores de la oposición respecto a la privatización de AISA. Después tenés Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Ferrocarriles Argentinos. Ferrocarriles Argentinos también con la experiencia de los 90, también tiene un peso simbólico muy importante respecto a su privatización o concesión. Y después vamos al último capítulo que tiene que ver con las privatizaciones parciales. Este capítulo es importante porque es el resultado de muchas discusiones. Todavía está el Belgrano Cargas ahí. Todavía siempre estamos discutiendo el Belgrano Cargas, vale, sí. Pero lo último que tiene que ver con, en la última placa, las privatizaciones parciales, es un triunfo de la oposición, de cierta manera, porque las empresas que vienen, vamos a la próxima placa. Ahí está. Ahí está. Son todas empresas que habían generado mucho ruido interno en la oposición en el primer debate y que se sostenía que no podían, por su valor estratégico, privatizarse así como así. Entonces, ¿qué es lo que propone el oficialismo? Esto es privatización parcial. Es decir, que el 51% de las acciones sigue teniendo que quedar en manos del Estado Nacional. Incluso Cristina convalidó este sistema en alguna declaración. YPF. Efectivamente, claro. Exactamente. Y Cristina Fernández de Kirchner también dialogando y reconociendo el momento político actual que vivía la Argentina, de nosotros no podemos estar sobreideologizados, no tenemos que discutir las políticas de Javier Milei, pero teniendo en cuenta... Ninguna mirada dogmática. Exacto. No hay que ser dogmatismos. Energía eléctrica. Y lo que te sostienen del kirchnerismo como reivindicándolo, tan poco dogmáticos somos que cuando estatizamos YPF, estatizamos el 51% para poder tener control sobre la empresa. El resto lo dejamos en capital privado. Pero bueno, y esto es exactamente lo que sostiene el gobierno de Javier Milei, ¿no? Estas empresas que son estratégicas y que son muy delicadas para algunas provincias, como el caso del Banco Nación, lo que planteamos es solamente una privatización parcial. Acá tenés el Banco Nación, que ya te digo, Pato, va a ser motivo de conflicto, porque tenés radicales, cordobeses, sectores del peronismo y sectores de algunas otras provincias que sostienen que Banco Nación no puede ser privatizada. Así que hay que ver ahí en la chiquita cómo se negocia. Y ahí además tiene otro tema ahí. No pierde plata en la Nación. En todo caso, si vos lo mirás financieramente o apuntando al equilibrio fiscal, es cierto que a lo mejor podrías ganar más, pero no perdés plata. Pero no perdés plata. No perdés plata. Exacto. Tenés, creo que un superávit de 700 millones de pesos. Te decían, con esa estructura podés ganar más. Bueno, está bien, pero no pierde plata y era un elemento de defensa. Así que existe la posibilidad de que en las negociaciones se termine cayendo Banco Nación si los radicales, por ejemplo, insisten mucho que si así como está, el anexo no te lo votan. Porque recordemos, acá tenés Núcleo Eléctrica, Banco Nación, Pellegrini, Sociedad Anónima, Yacyretá. Después todo este sector de Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios y Nación Bursátil. Está todo en un listado y si hay una que no te gusta, se vota en contra de todo el paquete. Es decir, por ahí no les conviene dejar Banco Nación. Por eso el reclamo de la oposición, dividímelas, te decía. Exactamente. Proyecto por proyecto. Muy bien, ella es María Caferate. Estamos en un ratito con Solá Berrieta. Ya pasó también el diputado Pedrini. Todo en la primera media hora, la pausa, ya volvemos.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Bueno, exactamente hora 11 de la mañana con 32 minutos, ya tenemos un montón de información y recién decía Solabarrieta que había varias conformaciones para esta semana. Empezamos, Gonzalo, dale. Bueno, mañana por lo menos habrá 4 comisiones que se van a constituir, es decir, cuando hablamos de constituir es que se van a elegir las autoridades, presidente, vicepresidencia primera, segunda y la conformación de la secretaría. Y luego, lógicamente, los vocales, que son los integrantes de cada una de las comisiones. En total, en la semana serán 14. Mañana tendremos, por ejemplo, la conformación de comisiones como asuntos cooperativos, la comisión de energía, una comisión muy importante, sí. Pato, es muy importante esta comisión, teniendo en cuenta además lo que fue el fin de semana, o el viernes, en realidad nuestro viernes, la reunión del presidente de la Nación, Javier Milei, junto con Elon Musk, ¿no? Que no, lógicamente, no se han puesto a hablar solamente de lo que es la red social X, sino de cuestiones más importantes. Recordemos que este empresario internacional habló de una cierta preocupación de aquí al futuro por la posible falta de energía. Bueno, por eso decimos, siempre aquí esta comisión de energía es muy importante. Después habrá conformaciones más por la tarde, como por ejemplo la comisión de comercio. Recordemos que el año pasado estaba a cargo de la diputada Elena, que ya no es más legisladora justamente de este cuerpo. Y también tendremos una comisión más mañana martes, que será la de recursos naturales, otro tema también importante que en algún momento tuvo su cierta relevancia, recordemos cuando se quiso tratar la ley de humedales, por ejemplo, ¿no? Lamentable situación, no pasó nada. No se votó nada. No quedó nada. Se votó nada. No, se hicieron una serie de reuniones informativas, recuerdo. Pero donde, perdóname, había una notoria división en el propio oficialismo de ese momento, que era el peronismo, donde tenías a algunos diputados empujando el proyecto y tenías a los gobernadores también peronistas oponiéndose. Sí, se llegó a dictaminar, pero precisamente por la interna que tenía de Frente de Todos, no había manera de resolverlo. Se presionó incluso adentro del Frente de Todos para convocar una sesión, pero no estaba el número y se terminó decidiendo, bueno, dejarlo ahí. Recursos naturales, curiosamente, era la única comisión que integraba a Máximo Kirchner en ese entonces y que participaba. Sí, me acuerdo. Y estaba también como una gran batalladora por todos los proyectos ecológicos, estaba Graciela Camaño también. Graciela Camaño, exactamente. Sí. Que estableció algunos acuerdos. Y Leonardo Grosso. Algunos acuerdos sobre humedales estableció con justamente Máximo Kirchner. Enseguida viene la diputada Campagnoli, que habló con nosotros en un ratito, pero también más de Solabarrieta. Sí, el miércoles, Pato, es un día realmente con muchas comisiones que se van a conformar, entre ellas, por ejemplo, la de transportes, otro tema con mucha actualidad de por medio. Recordemos que aquí, más allá de lo que se pueda llegar a tratar en materia de proyectos internos y demás, siempre sale el debate y el intercambio por cuestiones como el boleto, la distancia en cuanto al precio, por ejemplo, del boleto en Córdoba, en Formosa y en Buenos Aires o en la capital, aquí en Cava, pero también, bueno, veremos qué camino toma esa comisión. María no es Alberdi, pero trabaja mucho en el tema bases. A ver, María, decime, ¿qué se dice, a ver, sobre el tema subsidio al transporte? ¿No va a haber nada? Vos tenés hoy en día, Pato, que... Digo, la verdad es clave, como dice Gonzalo, ¿no? como dice Gonza, siempre la discusión en la Comisión de Transporte es en torno a
un fondo compensador del transporte para las provincias del interior. Se vivió largamente durante los últimos años de gobierno de Alberto Fernández y hoy en día ya tenés varios proyectos presentados de parte del radicalismo sobre posibilidades de fondos que compensan las desigualdades de precios del valor de los boletos que hay entre las provincias. Gobernando un montón de provincias, les importa por eso, porque si no hay subsidio tenés boletos de 800 pesos. Más con como lo que fue el recorte de esos subsidios al transporte al interior. Vos tenés hoy, Pato, en las negociaciones con los gobernadores, 3 ejes fundamentales en torno al problema de los recursos. Uno es el tema del caso del FONIT, ¿no? Fondo Nacional de Incentivo Docente que el gobierno nacional decidió recortar, de cortar en realidad, de eliminar por un decreto. El tema de las transferencias a las cajas a las 13 cajas previsionales que tienen las provincias. Y el último tiene que ver con los subsidios al transporte. Cuando los gobernadores se sientan con Francos y Nicolás Pose, los 3 reclamos vinculados a transferencias son estos 3. El tema de transporte está constantemente sobre la mesa. Lo que te dicen de Casa Rosada es que, perfecto, acordemos un número. No vamos a acordar fondos destinados al transporte, fondos destinados a la educación y después fondos dedicados a las jubilaciones. Yo te voy a dar determinada cantidad de plata, vos me lo firmás y me aprobás la ley bases. Lo que el gobierno nacional quiere es que las provincias se hagan responsables de sus propios déficits y no estar pidiéndole por diferentes motivos al gobierno nacional para que se los resuelva. Lo que pasa es que hoy por hoy el costo del boleto en cualquier capital de provincia es un costo de boleto promedio en 600, 700 pesos. Porque no hay subsidio. Y acá sigue siendo notoriamente inferior en AMBA. Es un reclamo al cual se te montan todos los gobernadores que parece razonable. Sí, digamos. Porque yo no tengo subsidio y el AMBA no tiene. Hay alguna explicación de por qué el AMBA tiene subsidio, ¿no? Desde lo político y social. Pero el tema no se ha arreglado. Viene desde los tiempos de Alberto Fernández y antes. Sí, me da la impresión que igual fue un golpe de timón para el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, para el ciudadano de la Cava, obviamente, porque fue un aumento bastante importante. Pero, como vos decís, en relación a lo que vale un boleto, Tucumán, andate a Mar del Plata. Resistencia, claro, ahí tenés. ¿Cuánto vale en Mar del Plata? Y está cerca de los 900 pesos. ¡Epa! Sí, ahí que es lo que siempre se aclara de parte de todo lo que son AMBA, es que las personas y los trabajadores que viajan en el AMBA no se toman un colectivo, se toman 1, 2 y a veces 3. Entonces, ahora estamos en 300, 350 pesos, que todavía es cuando tenés la sube que está validada, pero que puede ser muchísima más plata. Te tomás 2 y ya son 700, 800 pesos. Entonces es bastante equiparable a lo que es en el resto del país. Lo que pasa además, esto es parte del conflicto que hubo con la UTA también, es porque estaban discutiendo plata, efectivamente. Por eso el paro de la semana pasada. Bueno, el miércoles entonces es transporte. Sí, transporte, entre otras. Tenemos la Comisión de Industria, por ejemplo, Ciencia y Tecnología. Recordemos, con una gran participación de Facundo Manes en el año pasado. Veremos si se da la elección del radical también en la presidencia, entre otras cosas. En el medio también tendremos una reunión de Familia, Niñez y Juventudes que ya está conformada. Es, junto con la de Previsión el martes, las únicas 2 comisiones que van a dar una reunión en base a un temario. Van a haber invitados en esta comisión a partir de las 4 de la tarde el miércoles también, pero también se van a dar otras reuniones constitutivas, como por ejemplo la de turismo. Y hay otra más que es interesante y ustedes con más experiencia dentro del Congreso me podrán decir si es importante o no, que es la de peticiones y la del reglamento. Por supuesto, es para manejar la Cámara es clave. Que cada tanto suele tener su protagonismo y sobre todo entendiendo que aquí en la Cámara de Diputados hay un bloque que este año, por lo menos a partir de la presidencia, después de haber ganado las elecciones Javier Milei, La Libertad Avanza, es un bloque que aumentó mucho su nivel y que también tiene un cierto nivel de diputados que están recién incursionando en política. Peticiones, poderes y reglamentos, por supuesto. Todas estas comisiones son en lo reglamentario, en lo político, tienen importancia, legislación general, peticiones, poderes y reglamentos, la propia de juicio político. Si no te manejás con
mucho orden y equilibrio, te podés pegar un tiro en los pies. Y la única que me faltó mencionar es la del Mercosur, que fíjense, se da en un contexto Esa era la que manejaba antes el diputado Iglesias. Iglesias en algún momento, después pasó a tener la misma comisión que tiene ahora, que es la de Relaciones Exteriores y Culto, pero anteriormente Zipato, más en época de pandemia creo que estaba Iglesias comandando o presidiendo esta reunión del Mercosur, que se da en un contexto en el cual la Argentina y Brasil están en un momento de conversaciones, pensando en el contexto internacional, sobre todo en lo que puede llegar a ser o no una posición a favor de Israel por parte de Brasil, en el caso de la Argentina, obviamente con una posición mucho más clara por parte de Javier Milei. Y el jueves ya queda la jornada tal vez con más reducida cantidad de comisiones que se deben constituir, entre ellas, por ejemplo, la Comisión de Deportes, que Héctor Baldassi, como siempre, tiene ahí... ¿Otra vez sigue Baldassi ahí? No, digo que tiene la posibilidad de continuar, recordemos que lo hizo, y después faltaría... Juicio político, que es la que quedó, digamos, programada ya para su conformación nuevamente el jueves a las 11 de la mañana, y luego sí tendremos una reunión más, que es la última, que es la de libertad de expresión. Perdóname, ¿ahí tiene la oposición tiene candidato en libertad de expresión? Y recordemos que el año pasado estaba Ahmechet. Sí, pero ahora cambia. Ahmechet es del oficialismo. Esta tiene que ser para un diputado de la oposición. De la oposición, claro. Esto digo, estoy pensando en el cordobés Carro, estoy pensando en algo así. Sí. Esto siempre es para un opositor. Fue Waldo Wolf, fue Ahmechet. Claro, ahora le toca el turno a alguien que tiene que venir o del peronismo o de la izquierda, pero no tengo nombres todavía. Yo no. Una puede ser Giudici, del PRO, digamos. ¿Te parece a vos? Son los nombres que al menos se autoperciben defensores de la libertad de expresión y lo hicieron parte de su campaña y le dan mucha importancia. Giudici es una diputada que siempre ha destacado mucho. Giudici no es oficialista pura, si querés, es pro. No, es pro-bullrichista. Claro. Al ser pro-bullrichista es el dentro del pro lo más cercano que tenés a la libertad avanza que hay. Yo lo que digo es que, te acordás, en tiempos del kirchnerismo, no solo de Alberto, también de Cristina, era un lugar ese que era un refugio para la oposición más dura, para que cualquier cuestión que tuviese que ver con problemas con la libertad de prensa, la oposición tuviese una tribuna. Bueno, por eso siempre se elegía a alguien de la oposición y duro. Uno era Waldo Wolf, recuerdo, y de esas características. Ahora, si se sigue con esa lógica, que habrá que ver, tendría que ir alguien de el peronismo. Pero se me ocurre, Pato, que puede llegar a ser Gisela Marciota, por ejemplo. Un perfil así, un perfil. Digo, era lo que ponía la oposición cuando gobernaba el peronismo. Claro. Pero bueno, habrá que verlo. Tenés que acordar estas cuestiones, números, nombres, y como dicen los otros días, este es un congreso complicado, porque no es que tenés radicales y peronistas, dos bloques y arreglan todo. Es un lío bárbaro. Estoy tratando de acordarme de la diputada de Unión por la Patria mendocina, que fue la vicepresidenta primera, junto con Ahmechet, compartían básicamente la conformación de esta reunión. Ya lo voy a recordar. Ahí estamos. Bueno, tenemos a la diputada Campagnoli, ¿la tenemos por ahí, me dicen, o no? ¿No? Bueno. ¿Está Campagnoli? Vamos con Campagnoli, dale. La ley llegó esta semana, estamos analizándola. Hay varias cosas en las que ellos han acotado. Nosotros, que integramos el bloque Hacemos, pero somos un subbloque como la coalición cívica, jamás hemos votado delegadas facultadas, así que seguramente las facultades delegadas, por más acotadas que estén, no las vamos a votar. Pero nosotros, el resto del bloque, tal vez sí. En tema de privatizaciones estábamos mayoritariamente de acuerdo, es decir, todos son temas que somos un bloque diverso que necesita ir construyendo consenso. Entonces, en algunos puntos podemos estar de acuerdo, en otros seguramente no. En privatizaciones nosotros de la coalición cívica estábamos bastante de acuerdo. Tengo entendido que algunos otros integrantes del bloque no así, por lo menos con algunas de las empresas. Así que bueno, el lunes o el martes empieza el tratamiento en comisiones, así que ahí va a poder ver un mejor panorama de vistas al tratamiento de la ley en el recinto la otra semana, ¿no? Creemos que es necesaria una reforma integral, creo que la han acotado más, creo que le han acotado a, si no me equivoco, a ampliación del periodo de prueba y a retirar las multas. Creo que es muy importante para poder generar trabajo genuino, trabajo en blanco,
que es el que aporta las cajas jubilatorias. Así que sí, mayoritariamente estábamos más de acuerdo con esta de ahora que con la anterior. Bueno, ahí está la palabra de la diputada Campagnoli, integrante del bloque de la coalición cívica, y hoy estábamos hablando con Gonzalo de la convocatoria a la Comisión de Previsión para el tema jubilatorio, que sigue siendo un problema. Y está la cuestión del DNU, donde está trabajando en diputados Unión por la Patria, viendo si hay número. A ver, dos cosas, María. Primero, si sin que esté votada la ley bases al gobierno le derogan el DNU, es un grave problema. Sí. Si te rechazan el DNU con la ley en marcha, aprobada, tanto en diputados como senadores, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa porque primero conseguiste un gol. Exactamente. ¿No es cierto? Acá lo que el gobierno nacional necesita es tener una victoria. Pasaron 4 meses y todavía no tuviste ninguna victoria legislativa. Obviamente que la interpretación de los hechos cambia mucho si tuviste antes esa victoria o no. Porque aparte el único resultado que tuvo fue un rechazo en el Senado del DNU. El tema es ahí, Unión por la Patria está poroteando, está conversando con distintos sectores, impulsó la semana pasada una jornada con especialistas que vos los escuchabas y la mayoría coincidía en que era inconstitucional, el DNU 70-2023. Desde Gil Domínguez para abajo, ¿no? Había mucho constitucionalista. Sí. No, y con el dato, porque más allá de los discursos y el objetivo del gobierno de Unión por la Patria de sumar masa crítica en contra del DNU, la imagen, lo importante era esa imagen de los diputados radicales que se sentaron a participar de la jornada. Estamos hablando de diputados como Pablo Juliano, que es de la línea de Facundo. No había llegado, iba a ir, pero no llegó por un tema del viaje desde Juliano, Formosa. Que es muy Facundo Manes, ¿no? Es la mano derecha de Facundo Manes, pero también tenías ahí los diputados jujeños radicales, por ejemplo, ¿no? Que era una imagen de fuerza y un mensaje también al gobierno nacional que quería decir, estamos muy cerca. Vos proyectás los números que tiene Unión por la Patria, que tiene el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que tiene el socialismo, que tiene, está Margarita Stolbizer también ahí presente, y que tienen el radicalismo contando a los demanes con posiblemente a los que responden a Martín Lustó, es decir, un sector de evolución adentro del bloque radical. ¿Llegás a 120 así, María? Llegás a 124. ¡Apa! Es decir, llegás a 122, 124. Hay entusiasmo de parte de un sector de Unión por la Patria que dice, estamos muy cerca y depende de cómo sea el clima entre el gobierno nacional con algunos sectores de la oposición. Ellos están viendo claramente el radicalismo, que tienen muchas críticas al DNU, pero no quieren volteárselo al gobierno nacional porque por ahora están teniendo una postura de oposición dadora de gobernabilidad con todo lo que conlleva voltear ese DNU. Vos es que hablando del radicalismo, me parece que esta morosidad que hay para poder avanzar con hechos concretos con el tratamiento en comisión y en el recinto de la ley bases, me parece, María, que es un pequeño alivio para la Unión Cívica Radical en su conjunto desde el siguiente punto de vista. Si el gobierno acelera y trata el 23, estaría mostrando una foto muy complicada para el radicalismo. Estaría marchando por el sostenimiento del presupuesto universitario. Gran parte del radicalismo, que es como su razón de ser, y en paralelo habría diputados votando la ley bases. Es una foto rara de explicar para el radicalismo. Si vos decís, bueno, el 23 no se trata, bueno, después la cuestión se diluye. Pero si no estar marchando en contra de la disminución presupuestaria y en paralelo votando la ley bases, no es una foto muy congruente. Y ahí sumale una incomodidad que tiene el gobierno nacional, que es el tema de las prepagas. Claro. El tema de que haya habido entre un 140 170% de aumento de las prepagas que está llevando a que el propio gobierno nacional esté denunciando cartelización y que están avanzando en medidas para congelarlo. O aunque sea detener los incrementos que se siguen dando mes a mes, les da un argumento muy fácil a Unión por la Patria de, bueno, voltea el DNU y se acaba la historia de las prepagas. Y eso para negociar ahora, por ejemplo, con el radicalismo, que te da la bandera de educación, pero también Martín Lustó y varios dirigentes del radicalismo salieron a cuestionar con dureza las prepagas por los aumentos que están dando, es
esto se resuelve haciendo caer el DNU. Claro. Entonces, la mirada que tiene Unión por la Patria, que tiene sus diferencias internas, ¿no? Hay unos que quieren jugar un poco más con cautela, otros que quieren esto si tenemos que voltearlo, lo tenemos que voltear antes del pacto del 25 de mayo. Sí. Porque ahí es un acuerdo entre Javier Milei y los gobernadores y gran parte de la oposición para mirar para adelante. Nosotros tenemos que aprovechar ahora. Entonces, eso es el número que se está analizando y se está viendo a ver qué resquicio queda para voltear el DNU, haciendo hincapié en el tema de la educación, pero también en el tema de las prepagas. Sí, el tema de las prepagas es un temazo porque lo que uno podría atinar a decir que hace el gobierno, por las buenas o por las malas, esto dialogando, ¿no?, con las prepagas ortodoxo, el hecho de congelar algo para la filosofía libertaria es lo más poco ortodoxo que existe. Incluso hay sectores que dicen que el tema no es de las prepagas, sino que el tema de los laboratorios. Así que bueno, es una cuestión esa. Que además te digo, ya es tarde. Yo siempre cuento que la verdad, cuando uno habla de climas sociales y demás, hay un montón de sectores, el que antes pagaba más de transporte, ahora pagas más cuota de colegio, pero aquel jubilado al cual le han duplicado la prepaga y le han congelado el salario es una cuestión muy complicada y muy difícil. Pero la verdad, el tema de la prepaga yo no sé, salvo algún acuerdo que haya con Velocopip de frenar esto, pero la verdad que es un temazo de la vida cotidiana. Y además tenés otro tema, el gobierno quiere anunciar en este mes de abril una baja a un dígito en la inflación. Bueno, para eso es indispensable cortar un poco con el tema prepaga y que no se te disparen los aumentos de luz y gas. Es la otra cuestión central. Sí. Así que bueno. Yo, Pato, te estaba buscando, no encuentro de quién es el informe, pero que comparaba lo que habían sido, lo que representaba en el salario de cualquier trabajador, lo que pagaba en prepaga, que pasó de representar un 14% de tu sueldo a representar hoy en día el 30% de tu sueldo. Es decir, se duplicó lo que vos gastás de parte de todos tus ingresos destinados a la prepaga de medicina privada. Y en lo que es la mirada, yo de este tema he hablado mucho con la gente de Santa Fe, porque el socialismo popular ha hecho del tema salud, y tienen razón, ha hecho su gran bandera y el motivo principal de su gestión. Los socialistas en Santa Fe gobernaron 12 años a partir de una gran reforma en salud. Y acá, como dicen algunos amigos, la verdad que más que estar locos y enojados con razón por el precio de la prepaga, digo, el gran agujero es por qué no se ha trabajado en tantos años de democracia en un mejor sistema público que contenga más, ¿no? Donde el tema de la prepaga no sea una cuestión que va todo el mundo a la prepaga, sino que, bueno, tenés alguna cuestión particular, determinado sector socioeconómico tiene prepaga. La prepaga debería haber sido eso, para algún sector de altos ingresos, no para todo el mundo, porque te aumenta la prepaga y estamos en el lío que tenemos. Sí. Y la verdad hay poco servicio público, muy poco. Sí, y que vienen aumentando todos los meses. Todos los meses, sí. 9, 13, 12, 14%. Siempre llega el mail que para el mes que viene ya te va avisando. 170% de inflación. Claro. Tremendo. De inflación no, de aumento de la prepaga, quiero decir. Claro, con una inflación, que fue sensiblemente inferior. Muchísimo menor, sí. No creo que ni la mitad. Ellos dicen que están recuperando lo perdido, claro. ¿Algo más, señora? Sí, que el estudio era de IARAF, es un estudio económico de... Muy serio, muy Entonces, serio. para eso, para representar un poco. Un hombre que trabaja muy cerca de la Fundación Mediterránea. Exactamente. Efectivamente, sí. Gracias, María. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Estoy aprendiendo. Bien. Señor Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias. Un gran placer, Pato. Enseguida la continuidad de DTV con Melina Fleiderman. Nada más, gracias. Buenos días. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo proteger?